Ante todo, muy buenas tardes y bienvenidos a la Universidad Ricardo Palma a esta videoconferencia. Señores de la mesa, muy buenas tardes. Damos inicio pues a esta videoconferencia llamada VIH, una enfermedad emergente, considerada emergente porque es considerada una enfermedad nueva, que hasta ahora, viendo toda su idiosincrasia, la enfermedad pues continúa siendo una gran epidemia, pandemia y endemia a nivel mundial. El primer caso de SIDA que tuvimos fue directamente en el Perú, porque vamos a hablar todo lo que pasó en esta patria en el año 1983. Desde ahí se ha visto un ascenso muy alto de esta enfermedad. Inicialmente el SIDA llegó acá al Perú como una enfermedad que vino prácticamente del extranjero, una enfermedad específicamente de varones homosexuales que adquirieron una infección en un país extranjero. Pero posteriormente estos casos fueron apareciendo más en homosexuales. En 1999 estos casos tomaron una gran cantidad de ellos, pero sin embargo para el año 1985 la curva de transmisión a nivel de heterosexual comenzó a subir, ya no una enfermedad de homosexuales sino de heterosexuales, y más que todo alcanzándose una gran notificación a partir del año 1986. A partir del 93, estos casos notificados por heterosexuales, homosexuales, era pues cada vez mayor. Nosotros nos preguntábamos cómo estábamos en esos años acá en el Perú y qué deberíamos de hacer. Por lo cual, el Ministerio de Salud, como ente rector, asumió un reto, el reto de poder luchar contra esta epidemia. Por lo tanto, se conformó acá a nivel del Perú una Comisión Nacional contra el SIDA. Dicha comisión elaboró un programa que se llamaba PECOS, un programa especial contra el SIDA. Este programa trató de elaborar estrategias, lineamientos, más que todo llegar a la población joven, a la población adolescente, a la población juvenil, donde más que todo erradicaba la enfermedad. Y uno de los puntos claves era poder darles una buena consejería. Es así que en el año 1995 este programa PECOS cambia de nombre a un programa de control de enfermedad de transmisión sexual y SIDA llamado PROCETS, en los cuales entra una nueva etapa moderna, en los cuales había una intervención más que todo para la lucha e identificación de ITS y por ende buscar el VIH y SIDA. Me acuerdo cuando tuve la oportunidad de ser coordinadora de PROCETS, salíamos más que toda la consejería a buscar personas que trabajaban a lo mejor de noche, con un estilo de vida muy sui generis, a darles una consejería cómo debían de cuidarse y si tenían una enfermedad de transmisión sexual, cómo debía cortarse la cadena epidemiológica y qué podía pasar si continuaba con esa enfermedad sexual. En el año 2000 se constituye un componente en lo que es ETS y SIDA, y en el año 2004 se establece una estrategia sanitaria. Al ver que realmente la gran incidencia de casos de VIH y SIDA continuaba en el Perú y había una enorme curva, se establece una estrategia sanitaria nacional de prevención y control de transmisión sexual y SIDA a partir del año 2004, regida por el Ministerio de Salud. En ese año 2004 se da el primer tratamiento antirretroviral. El 2004 también es muy importante porque se le da un impacto muy importante, ¿no? Es una estrategia muy importante porque ya hay un impacto social por los casos que están suscitándose en el Perú, y con una resolución también ese mismo año se establece la ley 26626, en los cuales también se acuerdan ustedes, cuando una persona tenía VIH y SIDA, lo primero que hacían era separarlas del trabajo o sacarlas del lugar donde estaban. Esa ley que estableció nuestro Perú estaba más que todo para proteger a aquella persona. Como sabemos, las personas que tienen VIH, nosotros no nos van a contagiar por un simple beso, por un simple apretón de mano, por estar juntos trabajando en un escritorio o en una carpeta o estudiando. Por lo tanto, esta ley 26626 protegía a aquel trabajador, a aquella persona que no se le podía sacar de su trabajo y mucho menos tampoco sacarle una muestra de sangre sin su permiso. Como ustedes pueden ver en los mapas que les presento ahí, en el año 1983 tuvimos el primer caso acá en el Perú. Fue en Lima, ¿no? Que llegó de Estados Unidos y si no me equivoco fue tratado en el Hospital Cayetano Heredia. Dale otro clic.
¿no? Ese fue el primer caso que tuvimos en el año 1983. Posteriormente, al 87, ya le sigue dándole. Miren cómo va aumentando, ya no solamente teníamos Lima, que es la capital del Perú, sino teníamos ya otros departamentos como Tacna, Arequipa, Piura, y así sucesivamente. El año 92 comienza a ascender más la cobertura de la enfermedad, hasta que llegamos en el 96, siga por favor, continúe, ¿no? Ven cómo se va distribuyendo realmente, considerada esta enfermedad no solamente como una epidemia, sino se puede decir como una pandemia, y en el año 98 continúa, y en el año 2000 y 2010 se puede decir que ya todo el Perú tenemos casos de VIH y SIDA también. La situación actual del 2010 en relación al SIDA, se dice que en el 2010, en el primer trimestre, hemos tenido 296 casos nuevos, de los cuales ya 40 habían desarrollado SIDA. Con eso les preguntamos, la proporción, ¿cómo está yendo? ¿Cómo está yendo la mujer? ¿La mujer realmente está infectada también con SIDA? ¿Cómo va la cobertura? ¿Cómo está yendo esta curva? Entonces, bajo los estudios que hemos tenido, hemos investigado y decimos que por cada 3 personas, varones que tienen VIH, tenemos una mujer que tiene VIH. Y el punto quiebre prácticamente en las edades es la edad joven de 20 a 40 años. Según el Ministerio de Salud, hasta ahora, hasta el año 1983, tenemos aproximadamente más de 25.000 personas infectadas con SIDA. Remontábamos a que el Perú, desde el año 83 hasta ahora, tenemos más de 25.000 personas con SIDA y más de 40.389.000 personas con VIH. El país ha contabilizado más de 2.000 casos infectados en el año 2009, y por los cuales también, gracias al programa del conjunto con las Naciones Unidas VIH, han tratado de sobrellevar y poder parar esta pandemia con cifras que se remontan al año 2007. En el Perú, como hemos dicho, es una epidemia concentrada, puesto que solamente lo tienen hombres que te hacen sexo con hombres, también personas trans, trabajadores sexuales. Y en septiembre de 2009, el Perú, a través de un boletín, llama la atención, ¿no? De que según su estadística cada vez vamos más en aumento. Tenemos más de 23.000 casos y 36.000 casos con VIH y SIDA. La mayoría de estos casos proceden más que todo de nuestra propia capital, que es Lima, del puerto, que es una provincia constitucional llamada Callao, y de las zonas que están registradas en la costa y van parte de la selva del Perú. Se estima también que los jóvenes que están en riesgo son personas que están entre 15 a 34 años de edad, y que la prevalencia llega a 10.8 según el grupo de hombres que tienen sexo con hombres, lo cual nos llama mucho la atención porque tenemos que hacer algo para frenar ello. Como vemos, continúe. En la mayoría de casos proceden de ciudades, que ustedes lo han podido ver, como les he mencionado, de la selva, del Callao, de Lambayeque, La Libertad, de Piura. Se puede decir que todo el Perú lo tiene, pero con más incidencia en esa zona. En el año 2006 se establece una estrategia multisectorial, lo que es prevención y control del SIDA, en los cuales se han brindado ciertos lineamientos. Podemos decir, continúen, que los fallecidos por causa de SIDA, VIH suman más de 500 y existen actualmente, hasta el 2010, 68.000 portadores de un número de 26.000 que ya han desarrollado SIDA hasta el 2010. Si ustedes ven, son cifras sumamente alarmantes y tenemos que hacer algo para parar ella. Hay un estigma, discriminación y derechos humanos, ¿no? En términos general, existen 3 fases de la epidemia en cualquier sociedad que queremos remontar. La primera, continúa. La primera fase, cuando la epidemia se establece en una sociedad, ¿no? Nos llama la atención, es silenciosa, hay rumores y no nos damos cuenta cuando se quedó esta epidemia. La segunda, cuando aparece una fase muy aparente que provoca las infecciones que ya amenazan la vida, se establece el síndrome. Y por último, la tercera fase, que es el estigma, ¿no? La discriminación de la enfermedad, la negación, el rechazo colectivo. De ahí que nuestro Perú estableció la ley 2626 para proteger a aquellas personas portadoras de VIH. En el Perú, entre los años 2007 y 2008, la Defensoría de nuestra patria, tenemos una Defensoría del Pueblo, con la cual también albergan aquellas quejas que son personas discriminadas
por haber tenido un agravio por ser portadores de VIH o tener SIDA. Para ello, la epidemia de VIH-Sida en el Perú es una transmisión predominantemente sexual. Ya sabemos que puede ir la forma parenteral, la forma vertical, pero ¿qué tenemos que prevenir? ¿Dónde tenemos que actuar? Por lo tanto, el Ministerio del Perú, como ente rector, se ha establecido 5 objetivos estratégicos. En primer lugar, reducir el 50% de números de casos nuevos de VIH y más que todo establecer la prevalencia de ITS en personas que tengan HSH, trabajadores sexuales y personas privadas de su libertad. Como segundo objetivo, se quiere reducir el 50% de la prevalencia de infección de transmisión sexual y SIDA en la población general. Como tercer objetivo, tenemos la prevención de infección de transmisión sexual y SIDA, educación sexual, mejorando los estilos de vida de la población, mejorando las conductas sexuales, más que todo incidiendo en aquella población donde estamos con adolescentes y jóvenes. La cuarta estrategia es reducir la transmisión vertical al menos en un 2%. Y la quinta estrategia es garantizar el 100% de tamizajes de aquellos paquetes sanguíneos que existen en los bancos de sangre. En los últimos 27 años se han realizado muchos avances sobre el conocimiento del SIDA, sobre el problema del diagnóstico, sobre su tratamiento antirretroviral, la atención, el cuidado de las personas viviendo con VIH y SIDA. Sin embargo, esta situación hasta ahora de la epidemia permanece igual o cero. Nosotros nos preguntamos, ¿estamos dispuestos a cambiar la conciencia de nuestra población a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial para luchar contra el SIDA? El SIDA no se transmite por un abrazo, por un apretón de manos, por trabajar juntos, pero hay que tener en conciencia las 4C que tenemos mucho dando énfasis a los jóvenes. Uno, la C, la búsqueda de contacto, la otra C, el cumplimiento del tratamiento, la otra C, la consejería y por último la C, el uso del condón. Como ustedes pueden ver, la Universidad Ricardo Palma, como otras universidades también del Perú, hacen siempre el lazo de la amistad, la lucha contra el SIDA, que nosotros hacemos un alto los 1 de diciembre para ver qué podemos aconsejar, cómo podemos cortar esa cadena epidemiológica del VIH y SIDA. Son alumnos de la Facultad de Medicina que hacen el lazo de amistad. En fin, todos contra el VIH y SIDA. Y también, de una vez, también hacemos despistaje en los jóvenes. Siempre ellos se quieren realizar, más que todo en las señoritas, para hacer el despistaje de VIH en lo que es la prueba rápida. Como pueden ver, continúa. Como pueden ver, a nivel de todo establecimiento de salud existe una prueba de VIH rápida, más que todo para las gestantes y también para cualquier adolescente que quiera hacerse. Acá, como ven cómo ellos mismos se realizan el personal. Es una prueba rápida, como su mismo nombre lo dice, para hacer un despistaje oportuno del VIH. Bueno, creo que es todo lo que podemos remontar a todo lo que está haciendo el Ministerio de Salud a nivel del Perú con lo que es el VIH y SIDA. Y a continuación quiero presentarle al doctor Ticona, una persona con mucha experiencia en lo que es VIH y SIDA en el Hospital 2 de Mayo. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, yo agradezco la invitación y poder compartir con ustedes esta tarde algunas experiencias en relación a la infección VIH-Sida en nuestro país. Bueno, vamos a revisar algunos aspectos epidemiológicos, pero más ligeros, que lo mencionó la doctora Rocío, y luego algunos aspectos clínicos o terapéuticos en relación a infección VIH-Sida en nuestro país, ¿no? Quisiéramos comenzar refiriendo que en este momento consideramos a la infección VIH como una enfermedad crónica tratable, ¿no? Esto es un concepto aceptado a nivel universal, en el sentido en que gracias a la terapia antirretroviral, el pronóstico de las personas con infección